Estaba peleando con uno de sus grandes oponentes históricos que se llama, bueno, que el Señor me ayude con el inglés, Evander Holyfield. Dice que se enfrentaron en Las Vegas el 28 de junio y mientras estaba en el tercer round, Mike Tyson le mordió la oreja. Le mordió la oreja y se la mordió. Le escupió el pedazo de oreja que le mordió. Oiga, tremendo ese Mike Tyson. Le arrancó un pedazo de cartílago de aquí de la oreja y la escupió con la intención de seguir peleando. Bueno, sigamos. Pero no, pues ¿cómo? Ahí mismo el otro oponente, pues adolorido, ¿cierto? El juez dijo, no, espere que esto no podemos seguir así, hay que parar esa pelea. El árbitro ahí reaccionó. Entonces, según Mike Tyson, dice que él mordió a su rival porque este le dio un cabezazo. Que estaban peleando, usted sabe que hay momentos donde ellos quedan como abrazados y entonces que en uno de esos él lo golpeó con la cabeza. Precisamente Mike Tyson se acababa de quitar el protector que tienen en la boca. Pues yo vi el video, pues yo no vi ese golpe, pero pues, o sea, estaba mirando a ver si será que... Pero bueno, eso es lo que dice Mike Tyson, ¿cierto? Que fue por ese cabezazo y eso causó que él se enfureciera. Lo que sí sabemos es que él estaba lleno de rabia, ¿cierto? Estaba, mejor dicho, descontrolado. ¿Sabe que él dice una entrevista que le hicieron después? Estaba enfadado porque me golpeó la cabeza, perdí el conocimiento de la pelea, me quitó mi plan de lucha y no iba a dejar que nadie se lleve mi gloria. Eso dijo Mike Tyson. Pero ¿sabe qué le costó eso? Pues uno que perdió esa pelea, ¿cierto? Fue descalificado. Lo otro es que recibió una sanción. La sanción en ese momento fue que no iba a poder volver a pelear, que indefinidamente él quedaba suspendido del boxeo. Un hombre que vive pues del boxeo y que es donde pelee siempre va a ser ganador. Y fuera de eso le colocaron una multa de $3 millones por morder una oreja. Y más que por morder una oreja, fue por perder el control. No se supo controlar. Por eso dígale al que está a su lado, tome el control. Padre Celestial, por perder el control, usted se imagina una multa de una cantidad de plata de esas. Dios mío. O un año sin poder realizar la labor que está realizando. Todo por perder el control. Y le hago una pregunta. ¿Usted conoce a alguien que se enoja y que pierda el control? Que ofenda, que hiera con sus palabras, que tome decisiones equivocadas, que inclusive es capaz de golpear al otro cuando pierde el control. Todo por falta de algo que se llama dominio propio. Necesitamos tener dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio, encontré una definición secular, así que le acomodé un par de palabritas, me pareció interesante. Dice, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos elegir en cada momento de nuestra vida. Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida, ya que las pequeñas y grandes elecciones depende de nuestra existencia. Tenemos la importante posibilidad de llevar nuestra vida a las decisiones correctas a pesar de los acontecimientos externos. Independiente de lo que esté pasando afuera, yo tengo la capacidad de tomar mis decisiones. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, yo puedo elegir. Y dígale, y usted puede elegir. Otra definición, esta la encontré en un libro cristiano que me gusta mucho. Habla del fruto del Espíritu Santo y dice,
Cuando decimos dominio propio o templanza, es lo mismo, dominio propio o templanza, son sinónimos. Estamos hablando de responsabilidad, constancia y equilibrio en nuestro comportamiento. Mire, lo relaciona con tres cosas, tres características. Una es responsabilidad. La segunda es constancia. Y la tercera es equilibrio. Estas tres cosas. Y miremos ahorita sí que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice así. 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y, me gusta esta parte, escucha esta parte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es mejor, el que se enseñorea de su espíritu o el que toma una ciudad, según este pasaje? El que se enseñorea de su espíritu. Aquí hay otra versión, dice: es mejor ser paciente que valiente, y es mejor dominar la ira que tomar una ciudad. En otras dice: es mejor dominar los impulsos que conquistar una ciudad. Es mejor conquistarse uno mismo que conquistar algo afuera, ¿sí? Eso es lo primero, conquistarnos a nosotros mismos, tener el dominio, tener el control. Ahora, una pregunta: ¿qué le hace a usted perder el control? ¿Sí ha pensado? Me parece interesante. Ya vamos para allá. El diablo. Hay diferentes factores, hay diferentes cosas que quieren hacernos perder el control, ¿cierto? Cosas que quieren llevarnos a perder nuestro dominio propio. Por ejemplo, ahorita lo que decía la hermana Elizabeth, la injusticia. ¿A cuántos les molesta la injusticia? Oiga, yo sí que he tenido luchas con eso, porque no me agrada la injusticia. A mí me parece que las cosas tienen una forma correcta de hacerse. Ustedes también, ¿cierto? Yo he escuchado a algunos que me han dicho eso: no, es que tengo problemas con eso, no me gusta la injusticia, y menos cuando la injusticia es sobre nosotros, ¿cierto? Que se quieren aprovechar de nosotros. Alguien también por aquí decía las mentiras. Otra cosa que le hace perder el control, que le enoja, las mentiras. No saber que le están engañando, ¿cierto? Uno con toda la confianza en una persona y que le esté diciendo cosas que no son. O la desigualdad, ¿cierto? También hay cosas que enojan, que hacen perder el control, pero eso nos lleva a una actitud o a una emoción que es la ira. Y la ira lleva a cometer acciones equivocadas, a herir con palabras, a hacer cosas que no se deben hacer. Había la historia de alguien que decía que esta persona había sido un trabajador excelente, el mejor de todos, muy buen trabajador, buscando un ascenso. Y entonces llega el momento en que se va a dar ese ascenso, y adivinen qué pasó: se lo dieron a otra persona que pues para él no era justo que se lo dieran a esa persona, porque él había hecho más. Eso lo llevó a ¿qué? Perder el dominio propio, a descontrolarse y a enojarse, y fue y subió donde el jefe y le dijo: ¿cómo así? ¿Pero usted por qué hace eso? Si mire cómo yo me he esforzado, cómo he trabajado, entonces para nada he trabajado, que no sé qué. Lo trató. Entonces le dijo: quizás usted pueda tener razón, pero su forma de actuar en estos momentos no es la correcta. Hágame el favor y me firma aquí. Despedido ese día. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? Ahí puede haber algo peor, ¿cierto? Que la referencia de esa empresa le cerró las puertas en todo lugar. Donde iba a buscar un trabajo, no, porque ya nos han dicho que usted es muy grosero, que usted se descontrola, se deja llevar por la ira. ¿Cuántas cosas han provocado un descontrol, cierto? ¿Cuántas relaciones se han dañado por culpa de la ira, del enojo? La palabra de Dios, ustedes recuerdan, hay un texto
que está en Efesios 4:26. No lo voy a leer porque no lo sabemos de memoria, no, ustedes lo saben. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Enójese, pero no se deje dominar por la ira. Dice allí la palabra de Dios. Hay otro texto que está también en Proverbios 29:11. Ese sí no me lo acuerdo de memoria, entonces leámoslo. 29:11 dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué pasa con el necio? Da rienda suelta a toda su ira, se deja dominar. ¿Y qué hace el sabio en cambio? La sosiega, la domina. Mire, falta de dominio propio también está hablando de que es necedad. Es necedad cuando nos dejamos dominar por la ira. Algunos inclusive llegan a sentirse bien cuando se dejan dominar por la ira, para que sepan que cómo soy yo y que no sé qué, se siente orgulloso de haber herido a otras personas con sus palabras o de haber hecho cosas. Es que se lo ganó. ¿Usted ha escuchado eso? Es que se lo ganó, se lo merecía. ¿Para qué me buscó? ¿Sí o no? Cuando lo que hizo fue un error por haberse dejado dominar por la ira. Hay que tener mucho cuidado porque hay emociones que nos pueden llevar a tomar decisiones muy equivocadas. Y una de esas es el enojo, la ira, ¿cierto? Pero hay otra que uno dice, ¿será que hay que dominar también la alegría? ¿Usted qué dice? ¿Habrá que dominar la alegría? No dominar esta emoción puede llevar a tomar también decisiones equivocadas. Yo conozco gente que en medio de una alegría ha hecho unas cosas, le regalo, lleve. Cuando cae en cuenta, ay venga, y ahora regalé todo, ¿qué voy a hacer? En medio de una alegría, en medio de un gozo, mejor dicho, hace unas locuras, ¿cierto? Los que son hinchas de los equipos de fútbol y les gusta el fútbol y gana el equipo y al otro día llega a la casa, vea, vuelto nada, sin un peso en el bolsillo, ¿cierto? Celebrando, no, es que ganamos y lo que hizo fue perder una cantidad de plata, perdió hasta la dignidad en una cosa de esas. Hay que dominar también esa emoción, hay que dominar también el temor. Cuando hablamos de dominio propio también hay que dominar el temor. ¿Sabe que el temor le hace a uno perder oportunidades? Mucha gente, había una historia de una persona que le iban a dar un ascenso muy, muy bueno para trabajar en un banco, pero tenía que cambiarse de ciudad, tenía que cambiar a los hijos de colegio, tenía que iniciar muchas cosas de nuevo, pero iba a ser un trabajo más estable, económicamente mucho mejor. Pero el temor de cambiar de ciudad no le dejó a esta persona tomar esa oportunidad por el miedo. Ayer hablaba con mi papá, que está aquí, acerca de situaciones de temor que se vuelven descontrolables y son ¿cómo decirlo? Comprensible. O sea, yo comprendo ese temor, yo entiendo lo que es tener una fobia, ¿cierto? Hablábamos de una persona, por ejemplo, que le tenía miedo a las arañas y se le montó una araña, pero usted viera cómo se puso. No, ay, descontrolada completamente por esa araña. Hay los que le tienen miedo a las serpientes, ¿cierto? Yo una vez iba con alguien, una compañera de trabajo en la moto y se pasó una serpiente por el lado de la carretera. Casi nos hace caer de esa moto. Casi se tira de esa moto uno andando y por el temor. ¿Qué nos iba a hacer esa serpiente por allá y nosotros en moto? Pues ni que ella también anduviera en moto para alcanzarnos. Pero el temor. Una familiar que tengo subió 5 escalones, íbamos a ver un mirador, subió 5 escalones y volteó a mirar para atrás y le dio de todo. Ay, bájenme, temor a las alturas. Hace poquito vimos un episodio en los bautizos, temor al agua.
Ahora, ¿por qué? Sino que todo eso tiene una explicación. Y contaba el trauma de esta situación, fue que cuando tenía, inclusive hasta encontré la foto de ese día. Tenía por ahí 4 años. De por sí, siempre ha sido muy precavido, ¿no? Y ese día pusieron a jugar que a meterse debajo del agua, el que más durara. Sí. Y en esa lo cogió una amiguita y le metió la cabeza. Y entonces él queriendo coger confianza y le hacen eso desde ahí. Entonces hay cosas que uno comprende. Sin embargo, estos temores hay que trabajarlos, ¿sí? Hay gente que le tiene miedo a un ascensor, a unas escaleras eléctricas, ¿cierto? A las cucarachas. Ay, sí, no estoy solo. Gracias, gracias. Yo pensé que yo era el único. A mí, más fácil, póngame la culebra, me toca sacar de la casa murciélagos. Aquí a cada rato se nos meten hasta, bueno, unos animalitos, nos toca sacarlos. No tengo problema, pero con las cucarachas. Y eso es algo que a veces lo quiere uno como dominar. Alguien me contaba también de qué era, de una paloma. Es que una paloma, pero entra en crisis. Hay temores. Hay temor a hablar en público, ¿cierto? Hay personas que les da mucho temor a hablar en público. ¿Y qué le puede uno pasar por hablar en público? Nadie lo va a morder, nadie, ¿cierto? Pero son temores que se originan. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte que esto es contrario al dominio propio. En cuanto al temor, en segunda epístola a Timoteo 1:7 está Pablo hablando allí con Timoteo. Segunda Timoteo 1:7 dice así: abrí la otra versión. Aquí en esta versión dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Y en la Reina Valera, que es la versión que siempre hablamos, ahí la tiene Samuel: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, y dice aquí de templanza o de dominio propio. Entonces mire que el temor es contrario a la templanza, es contrario al dominio propio, pero el Señor nos dio el espíritu, amén, para vencer todos estos temores. Hay otras cosas que muchas veces quieren dominar. La pereza. ¿Usted conocía a alguien dominado por la pereza? Hay planes y metas que no ha podido hacer porque le ganó la pereza. El espíritu de Sabanás. Oiga, cosa dura, esa sábana loco y no lo quiere soltar de esa cama, y es con ganas de levantarse y siente como que hay una fuerza que lo agarra y ven aquí, no me dejes. Y ahí se está dominado por el espíritu de Sabanás. La palabra de Dios también nos habla acerca de la pereza. Y es muy triste uno mirar, ¿cierto? Y saber que hay muchas cosas que pudo haber logrado y que por este motivo no las logró. Proverbios capítulo 24 habla de una historia, está hablando allí, creo que es Salomón el que está contando esta historia y dejando una enseñanza. 24, Proverbios 24, versículo 30 al 34. Dice el versículo 30: pasé junto al camino de un hombre perezoso y junto a la villa del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón. O sea, empezó a meditar en esto. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, como hombre armado. Por causa de esa pereza, ¿qué está diciendo que le va a venir? La pobreza.
La pereza genera pobreza, pobreza económica, pobreza espiritual, pobreza también mental, ¿cierto? Porque no desarrolla muchas cosas que usted podría hacer. Yo no sé cuántos se han propuesto algo, este año sí lo voy a hacer, y ahí está sin hacerlo, ¿cierto? Bueno, no sé, quizás no es la pereza, quizás es el temor o quizás es la falta de organización. Pero sea lo que sea, por lo que no lo ha logrado, es falta de dominio propio. Porque si tiene ese propósito y no lo ha podido lograr, es porque se ha dejado dominar por otra cosa. Y obviamente hay otra cosa que también se relaciona con este dominio, y es el dominio por el pecado. Segunda epístola de Pedro, que es la que estamos leyendo, precisamente el capítulo que leímos ayer, está hablando Pedro acerca de las cosas que dominan al hombre. Y dice en ese capítulo 2, versículo 19, dice, está hablando de los falsos maestros y dice, les prometen libertad a las personas y son ellos mismos esclavos de corrupción, o sea, del pecado. Segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Mire, ese principio aplica para todo, es una regla. Es esclavo porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Aquella cosa que lo venció a usted, que vence a la persona, es esclavo de eso, ¿sí? Entonces, cuando se deja vencer por la ira, cuando se deja vencer por las emociones, cuando se deja vencer por el temor, cuando se deja vencer por el pecado, allí perdió el dominio propio, fue vencido. Bueno, ¿por qué falta el dominio propio? Usted se ha preguntado, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué falta el dominio propio? Porque en cierta medida a todos nos falta algo de dominio propio, ¿cierto? Obviamente, algunos más que otros. Y sabe que hay muchas personas que piensan que no tienen el control. Ese es el gran problema. Muchas personas dicen, no, es que yo no soy capaz de controlar esto. Piensan que no tienen el control y le echan la culpa de sus actos a factores internos o externos. Por ejemplo, mire, este tipo de lenguaje, voy a leer este tipo de lenguaje, mire, porque el lenguaje es indicador del control que tenemos sobre nuestras vidas. Hay personas que dicen, es que yo soy así. No, es que yo soy así. O sea, ¿qué está diciendo? No tengo control sobre mi vida, yo no puedo hacer nada. No tengo arreglo. Gracias, eso estuvo interesante, no la tenía en mis apuntes. Voy a apuntarla por aquí. No puedo hacer nada, es lo que está diciendo. Ay, no, es que me vuelvo loco. Hay personas que dicen así. Yo sé que aquí no, pero hay gente que dice así, me vuelvo loco. O sea, ¿qué está diciendo? Mi vida emocional está gobernada por algo que está fuera de mi control. No puedo hacerlo, no tengo tiempo. ¿Alguien usted ha escuchado que diga algo así? No puedo hacerlo porque no tengo tiempo, aun cuando sabe que es algo que hay que hacer. Entonces, ¿qué está diciendo? Me controla algo que está fuera de mí, el tiempo. Soy controlado por el tiempo, o sea, no controlo mi tiempo, no controlo mi agenda, el tiempo me controla a mí. Debería ser al revés, ¿cierto? Si mi esposa fuera más paciente, no está por ahí. Bueno, aprovechemos. Pero quizá usted dice, mi esposo, mis hijos, el jefe, si fuera más paciente, es que por eso es que me descontrolo, por eso hago esto. ¿Qué está diciendo? La conducta de otro está limitando mi control. O sea,
¿quién es el que toma las decisiones? ¿Usted o el otro? ¿Quién controla su vida y su corazón? ¿Usted o la persona que está con usted? Tengo que hacerlo también. De pronto hay personas que dicen así, tengo que hacerlo. ¿Usted ha escuchado a alguien que diga esa palabra? Tengo que hacerlo. No, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. O sea, las circunstancias lo están dominando. Ahora, parecen frases muy normales, ¿cierto? Las escuchamos muy comunes. Pero miremos que hay opciones. Cuando uno dice, no puedo hacer nada, hay otra opción. Y es decir, examinemos qué opciones hay. Examinemos las alternativas y miremos cuál es la mejor. ¿Sí o no? ¿Suena lógico? Bueno, amén. Yo soy así. Puede decir, puedo optar por un enfoque distinto. Puedo mirar a ver, hacer las cosas diferente. Me vuelvo loco. Puede decir, yo controlo mis sentimientos. Tengo control sobre mis sentimientos, sobre mis emociones. Cuando quiere hacer algo y dice, no, pero no lo van a dejar, no lo vamos a lograr, no lo van a permitir. Usted podría decir, bueno, puedo hacer un buen trabajo, puedo hacer algo para que podamos lograrlo, ¿cierto? Tengo que hacer esto. Usted puede decir, elegiré la mejor opción, una respuesta adecuada. En vez de decir tengo, puede decir elijo, ¿cierto? Colocaban un ejemplo de alguien que iba, un niño en el colegio, y le decía al profesor, profe, mañana no puedo venir a clase. No puedes venir. ¿Y por qué no puedes venir? No, porque es que tengo un partido de fútbol, entonces pues tengo que estar en el partido. Espere, ¿tiene o usted elige ir mejor al partido? No, es que tengo que ir. A ver, ¿cuál es la consecuencia de usted no ir al partido? No, pues que no voy a poder jugar, me van a sacar del equipo. ¿Y cuál es la consecuencia de no venir a la clase? No, pues no voy a aprender. Entonces para usted, ¿cuál pesa más? No, pues que me saquen del equipo. Entonces usted está escogiendo. Por las consecuencias de sus actos, usted prefiere ir al partido, pero no diga, no puedo o tengo. Diga más bien, elijo. ¿Sí? Tenemos el control sobre nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, así tenemos que mirar nuestro lenguaje. Porque ahí estamos mostrando si realmente tenemos dominio propio o si nos estamos dejando controlar por otras cosas. Proverbios 25-28 también nos habla acerca del dominio propio y dice lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En esta versión, vamos a leerla en esta versión. Ahí también tenemos la nueva versión internacional, ¿cierto? En esta palabra de Dios para todos, creo que es esta, dice, como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. En otra versión dice, como ciudad en peligro. Lo mismo. Como ciudad sin defensa y sin muralla es que no sabe dominarse. O sea, está expuesto a que el enemigo haga y deshaga, haga lo que quiera, ¿cierto? Que lo pueda dominar. Así es, el que no tiene dominio propio. Sino que se le echan las culpas a muchas cosas. Se le echa la culpa a los abuelos, ¿cierto? Lo que pasa es que mi abuelo era de mal genio, entonces mi papá es de mal genio, pues yo soy de mal genio. Y le echamos la culpa al ADN, ¿cierto? A la genética. Otros le echan la culpa a los traumas que tuvo de
de cuando estaba pequeño, a la educación de los padres. Es que a mí me educaron así, me formaron de esa manera. Es que lo que yo estudié, lo que yo aprendí fue así. Es que las experiencias que yo he vivido, los traumas, los problemas emocionales, todo eso entonces me ha formado así. Otros dicen, no, no es eso. O sí, puede ser eso, pero también es la culpa de la esposa. Es la culpa del gobierno. Por eso es que yo soy así. Es que si ese presidente no hiciera eso, y le echamos la culpa a los demás. Es que como somos colombianos y los colombianos somos así, ¿cierto? Los que van a pagar los recibos el último día cuando ya está la fila más larga. Pasa, ¿cierto? Entonces le echamos la culpa a lo de afuera, pero nunca miramos algo muy importante, y es que nosotros podemos tener dominio propio. ¿Estas cosas influyen? Claro que influyen, no vamos a decir que no, pero no determinan. Se puede tomar decisiones. Entonces, ¿cómo podemos tener dominio propio? ¿A alguien le interesa saber cómo podemos tener dominio propio? Amén. Mire, tenemos que mirar algo muy importante, y es nuestra responsabilidad sobre nuestras acciones. Responsabilidad. Ahora me gustaba cuando leíamos al principio la definición de dominio propio, que decía, cuando decimos dominio propio, templanza, estamos hablando de responsabilidad, constancia y equilibrio en nuestro comportamiento. Entonces, ese elemento de la responsabilidad a mí me parece supremamente importante, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted puede observarse, puede mirarse, puede estudiarse, ¿cierto? Y eso no lo puede hacer un animal. Nosotros no somos animales. Nosotros no somos guiados por el instinto. Claro que pues, si no es consciente de esto, pues va a ser como un animalito, ¿cierto? Va a ser guiado por el instinto o por el adiestramiento. Pero nosotros podemos mirar como un computador. Un computador tiene una programación, ¿cierto? Ya está programado para hacer eso. Pero nosotros podemos mirar el computador y decir, venga, pero este programa podemos actualizarlo, podemos quitarlo y podemos colocar otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, somos responsables. Nosotros podemos mirar qué cosas están mal en nuestra vida y podemos cambiarlas. Somos responsables de nuestras vidas. Me gusta una frase de Pablo que ustedes la recuerdan. Dice, todo me es lícito, dice, ¿cierto? Primera a los Corintios 6:12. Voy a llegar primero, Samuel. Ya. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, dice en la otra versión, Reina Valera del 60. Aquí dice, no me meteré debajo de la potestad de nada, o no dejaré que nada me domine. Eso dice el apóstol Pablo. O sea, venga, es que el que toma las decisiones en mi vida soy yo. No son los demás, no es el jefe, no es la esposa, no es el ambiente, no es el presidente. No, de mi vida yo tomo las decisiones. Amén. El que tiene dominio propio actúa por elecciones y valores, ¿sí? Entonces mira bien las alternativas y escoge la mejor. Mira los valores, o sea, las cosas correctas, las cosas que realmente importan. Y ahí, con base a eso, es que toma las decisiones en su vida, toma el control. Entonces, mire, si uno no es capaz de decir, yo soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, cuando usted entiende eso, yo soy lo que soy por las elecciones que hice ayer, eso me han traído hasta aquí. Si usted sigue diciendo, no, lo que pasa es que fue la suerte, los astros, lo que pasa es que el horóscopo me dijo que me iba a ir mal y por eso me está yendo mal. Entonces, mientras usted le dé la potestad de su vida a cosas externas,
Pero cuando usted es consciente y dice, no, yo soy lo que soy por las decisiones que he tomado, asimismo usted puede decir entonces, puedo elegir otra cosa. Puedo tomar decisiones diferentes. Amén. Usted puede tomar decisiones diferentes. Amén. Decisiones mejores. Muy bien. Ahora, eso es lo primero, entender que somos responsables de nuestra vida. Otra cosa que sabemos que nos ayuda mucho y que es la fuente, es la palabra de Dios, la revelación. ¿Por qué? Nosotros actuamos movidos por tres cosas. Dicen los que estudian el comportamiento humano, ¿no? Somos movidos o sea, nuestros actos se entrelazan en tres cosas. El conocimiento, ¿sí? Lo que nosotros sabemos. También por nuestros deseos, ¿sí? Nuestras emociones, lo que nosotros hacemos lo que entendemos, lo que sabemos, lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer, las habilidades. Entonces, una de esas cosas que tenemos que cambiar es el conocimiento. Si usted no sabe que algo es malo, pues sencillamente, si usted no sabe, diferenciar entre lo bueno y lo malo, pues va a actuar sin medir las consecuencias de las cosas, ¿sí? A muchos les enseñaron que lo mejor es gritar. ¿Usted quiere que lo escuchen? Grite. Entre más duro grite, mejor. Si al otro le grita, grite usted más duro. No se la deje montar, como dice uno vulgarmente. Entonces, mientras usted tenga ese conocimiento, pues así va a actuar. Pero si usted por la palabra de Dios entiende cuáles son las decisiones correctas, va a tener la libertad para actuar, ¿cierto? Yo no sé cuánto les ha pasado que al conocer la palabra de Dios empezaron a ver muchas decisiones equivocadas que habían tomado en su vida, que antes no habían sido conscientes. Hay cosas que uno sabe, ¿cierto? Uno sabe que hay cosas malas, pero hay unas cosas que uno no sabía, y con la palabra de Dios dice, mira, si yo hubiera sabido esto antes, no hubiera cometido estos errores. Entonces, el conocimiento que nos da la palabra de Dios nos ayuda. Además, la palabra de Dios cambia también nuestros deseos, coloca en nosotros deseos correctos, deseos de hacer lo bueno, ¿cierto? Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 30. Dice 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? ¿En qué les dijo que permanecieran? En la palabra. Y si lo hacían, serían realmente sus discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí habla del conocimiento. Y dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, ellos no entendían que ellos eran esclavos de que algo los estaba dominando, el pecado. Entonces el Señor les dice, Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no quisieron recibir la palabra. Ahora, cuando Él habla, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando de la obra que hizo Jesucristo, ¿sí? De la gracia de Dios, cómo eso trae libertad a la vida y cómo nuestra unión con Cristo nos permite vivir una vida diferente, sin ser esclavos del pecado y sin ser esclavos de todas estas cosas que nos dominan. Entonces, por eso, otra cosa muy importante y fundamental es la palabra de Dios, la revelación de Jesús. Jesús libera,
Conocer la verdad es conocer el amor de Dios que se revela en Jesús para salvar a los seres humanos, liberándolos o librándolos de la esclavitud del pecado. Y otra cosa que nos menciona también la palabra de Dios, que es la que nos puede dar ese dominio propio, es lo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto, ¿de qué? Del Espíritu. ¿De cuál Espíritu está hablando allí? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Del Espíritu de Dios. Y entonces hace una lista de cosas allí que da el Espíritu Santo, que son fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Templanza, que es el mismo dominio propio. O sea, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos da dominio propio. Amén. Es el que nos fortalece, es el que nos da el poder. Dígale al que está a su lado: el Señor le da poder. Amén. El Señor nos da poder, ese poder para elegir, para tomar las decisiones correctas. El poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, si usted cree que está atrapado y que no tiene el control de su vida, si usted se ve atrapado en medio de una situación, se ve encerrado y dice: no, es que yo no puedo hacer nada, pues no va a poder hacer nada. Pero si usted entiende que Dios le dio la capacidad de cambiar, de tomar las riendas de su vida, usted va a poder elegir diferente. Amén. Va a poder vivir diferente, va a poder hacer cosas diferentes. Ahora, la pregunta que les hacía al principio, pero ahora directamente: ¿qué cosas lo están dominando? ¿Qué ha notado usted que ha querido dominar su vida? ¿Ya lo pensó? ¿Qué cosas quieren dominar su vida? Tiene que identificarlas, ¿cierto? Si queremos trabajar en ellas, tenemos que identificarlas. Amén. Ahora, ¿qué debe empezar a hacer para que no lo dominen? Piense un momento, reflexione. ¿Qué debe hacer para que eso no le domine? Amén. Está tomando decisiones. Bueno, eso es lo importante. No, quiero que lo lleve para que reflexione en esto. ¿En qué áreas de su vida necesita más dominio propio? Amén. Y ahora que ya usted tiene en cuenta todas esas cosas, entonces le recuerdo que usted tiene ese control sobre su vida con la ayuda del Espíritu Santo, que usted puede decidir. Usted puede decidir. Esas emociones no lo tienen que controlar, esa tristeza, esa rabia, esa impaciencia, no lo tiene por qué dominar, ¿sí? Las situaciones no tienen por qué dominarlo. Las situaciones llegan, pero usted puede tomar la decisión: ¿cómo voy a afrontar esta situación? ¿Cómo voy a responder? Sino que es que a veces llegan situaciones como que no nos dejan pensar, pero hay que tomarnos el momento para respirar y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Y tomar las decisiones y saber que tenemos nosotros la capacidad para no dejarnos dominar por estas cosas. Tenemos que entender que necesitamos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos ayuda a elegir. Podríamos hablar, porque la Biblia habla mucho de esto. Habla de nuestros pensamientos. Dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino que renueven la mente con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si usted ha sido de los que ha dicho: es que no tengo el control, es que no, en cuanto a eso no puedo hacer nada, el Señor le dice: usted sí puede. Amén.
El Señor le dice, usted sí puede. Tome el control de su vida y diga, yo puedo elegir. Con el poder del Espíritu Santo, yo puedo tener dominio propio. Amén. Lo invito para que esté de pie. Vamos a orar y vamos a poner esta oración delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios te damos, Señor, en esta mañana, en este tiempo, Dios. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Reconocemos que constantemente hay luchas, Señor, que hay cosas que quieren dominar nuestra vida, pero hoy, Señor, recibimos tu palabra, recibimos el conocimiento y recibimos el poder, Señor, para tomar decisiones. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, tomo el control de mi vida. Hable con Dios, dígale, tomo el control de mi vida con tu ayuda, Señor. No voy a dejarme dominar por las cosas que quieren tomar el control. Señor, yo tomo el control de mi vida y declaro, yo puedo elegir con el poder del Espíritu Santo. Puedo tomar las decisiones correctas. Señor, puedo tener templanza. Puedo, Señor, estar fuerte cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga el enojo, cuando venga el temor, Señor. Padre, tú me das las fuerzas para tomar el control. Dígale, decido cambiar mi forma de pensar. Puedo cambiar mi forma de pensar, Señor. Tú me das la capacidad y decido cambiar aquellas cosas que no son correctas, que me han atado, Señor, a factores externos, que me han atado al comportamiento de otra persona que ha querido amargar mi vida. Pues en el nombre de Jesús diga, no voy a dejar que esas cosas me dominen, no me voy a dejar amargar. Yo puedo, Señor, vivir cada día con el gozo tuyo. Yo puedo vivir cada día, Señor, lleno de tu presencia. Tú puedes darme la paciencia en medio de todas estas situaciones, Señor. Decido cambiar mi forma de pensar. Dígale, decido cambiar mi forma de hablar. No voy a hablar como una persona atada, voy a hablar como una persona libre, Señor. En el nombre de Jesús, yo tengo libertad para elegir, yo tengo libertad para escoger lo mejor, yo tengo la libertad para tomar las decisiones correctas, Señor. Y aunque el enemigo, aunque las situaciones me quieran llevar a tomar las decisiones equivocadas, hoy tomo el control de mi vida en el nombre de Jesús, por lo que dice tu palabra, Señor, y elijo, Señor, hablar de una manera diferente. Elijo cambiar mi forma de actuar. No voy a dejarme dominar por las cosas, Señor. Tomo yo el control de mi vida y voy a tomar las decisiones correctas en el nombre de Jesús. Diga, yo puedo elegir, yo tomo el control en el nombre de Jesús. Yo tomo el control de mi vida por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y una muestra, Señor, es que aquí estamos en este lugar, en tu casa, adorándote, Señor. Quizá muchas cosas antes de venir se pudieron haber presentado, Señor. Quizás hoy era un día propicio para descansar, pero demostramos que tenemos dominio propio, que vencemos, Señor, las dificultades, las pruebas, las cosas que nos quieren detener, y elegimos lo mejor, Señor. Elegimos venir a tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos demuestras que tenemos dominio propio, Señor, que el hecho de venir aquí a adorarte, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, y que no nos quedamos en la casa oyendo a otros lugares, Señor. Estamos demostrando que tenemos el poder para elegir. Gracias, Señor, gracias porque tú me das el poder. Gracias, Señor, recibo de ti, recibo de tu presencia. Dígale, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Señor, quiero dar el fruto de la templanza y del dominio propio, en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, qué bendición. ¿Cuántos sean bendecidos? Bueno, y
Y ahí viene una bendición más grande todavía. Bueno, más grande no, otra bendición.